Mi nombre es Diego Martín y esta es la historia de cómo casi destruí la vida de alguien en nombre del éxito. Y lo que me enseñó sobre la cultura tóxica que hemos normalizado en los lugares de trabajo españoles. La lluvia golpeaba contra las ventanas del suelo al techo de nuestra oficina tecnológica de Madrid mientras revisaba los informes trimestrales. Marzo de 2024 había sido brutal, íbamos retrasados en 3 entregas importantes de clientes. Y nuestro mayor competidor acababa de lanzar un producto que nos estaba quitando cuota de mercado. El café de mi taza se había enfriado hace horas. Pero apenas lo notaba. Mi mente corría entre soluciones, estrategias, cualquier cosa que pudiera apartarnos del precipicio. Carmen Ruiz llamó a la puerta de mi oficina, exactamente a las 21:47. Recuerdo la hora porque estaba mirando obsesivamente mi reloj, calculando cuántas horas nos quedaban antes de la presentación a Industrias Fernández. Se quedó en el umbral. Su cabello castaño normalmente perfecto, ligeramente despeinado, su chaqueta arrugada, por lo que supuse era otro día largo en su escritorio. Diego, tenemos que hablar sobre los plazos, dijo. Su voz manteniendo ese tono profesional que siempre usaba, incluso cuando podía ver el agotamiento en sus ojos marrones. Señalé la silla frente a mi escritorio, sin levantar la vista de la pantalla del portátil. La presentación a Fernández es en 18 horas, Carmen, cualquier preocupación que tengas. La abordaremos después de conseguir esta cuenta. Sustentó sus movimientos cuidadosos y medidos. Carmen había estado en Soluciones Tecnovisión durante 3 años, ascendiendo desde desarrolladora junior hasta directora de proyecto senior. Era brillante el tipo de empleada que podía ver soluciones donde otros veían problemas, que podía navegar relaciones complejas con clientes con facilidad. También era el tipo de empleada de la que había llegado a depender completamente. El equipo está funcionando con los depósitos vacíos, dijo tranquilamente. Elena no ha llegado a casa antes de medianoche en 2 semanas. Tomás está cometiendo errores de cálculo básicos que nunca cometería si no estuviera tan cansado. ¿Y las pruebas de garantía de calidad que prometimos a Fernández? Las hemos reducido de 2 semanas a 3 días. Finalmente levanté la vista de mi pantalla. Encontrando su mirada, la iluminación fluorescente creaba sombras duras bajo sus ojos, haciendo más pronunciadas las ojeras. Por una fracción de segundo, algo en mi pecho se tensó, un reconocimiento de su agotamiento que inmediatamente aparté. Carmen, aprecio tu preocupación por el equipo, pero estamos en modo supervivencia aquí. Industrias Fernández representa el 40% de nuestros ingresos proyectados para el segundo trimestre. Si nos cerramos este trato, estaremos viendo despidos, potencialmente significativos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos firmemente entrelazadas en su regazo. Entiendo lo que está en juego, Diego, pero empujar a todos más allá de sus límites no es sostenible. Vamos a quemarnos y cuando lo hagamos no podremos entregar trabajo de calidad para ningún cliente. La ironía no se me escapó, ni siquiera entonces. Aquí estaba yo, hablando de sostenibilidad mientras pedía a mi equipo que trabajaran horas insostenibles, pero la presión desde arriba era inmensa. Nuestro CEO, Carlos Mendoza, había dejado claro que este trimestre determinaría qué departamentos sobrevivirían a la próxima reestructuración. Mi equipo, mi trabajo. Mis propios planes ambiciosos de ascenso, todo dependía de números, plazos y resultados. Mira, dije, tratando de suavizar mi tono sin comprometer mi mensaje, sé que es duro, pero esto es temporal. Después de Fernández, tendremos espacio para respirar, quizás incluso contratemos personal adicional, pero ahora mismo, necesito que todos profundicen y encuentren esa marcha extra. Carmen estuvo callada durante un largo momento, sus ojos fijos en algo más allá de mi hombro. El horizonte de Madrid se extendía detrás de mí. Edificios de oficinas salpicados de luces de otras empresas donde otros empleados probablemente estaban teniendo conversaciones similares con sus directores. ¿Qué hay de los resultados de la encuesta de bienestar de los empleados que llegaron la semana pasada? Pregunto finalmente. Tuve que pensar un momento para recordar a qué se refería. Recursos Humanos había distribuido algún tipo de cuestionario de satisfacción laboral, pero había estado demasiado enfocado en las entregas de clientes para prestar mucha atención a los resultados. ¿Qué pasa con ellos? El 87% de nuestro departamento reportó sentirse abrumado. El 63% dijo que estaba considerando buscar otras oportunidades. Y el 41% dijo que sentía que su salud mental estaba siendo impactada negativamente por el estrés laboral. Los números colgaron en el aire entre nosotros. Podía sentir una respuesta defensiva construyéndose en mi pecho. La misma reacción que tenía cada vez que alguien cuestionaba mi estilo de gestión o los estándares de productividad del equipo. Esas encuestas son anónimas y subjetivas, dije, francamente. Todas las empresas lidian con estrés durante periodos ocupados. Lo que importa son los resultados. Nuestro equipo constantemente supera a otros departamentos. Nuestra tasa de retención de clientes es del 94%. Somos rentables cuando otras
Divisiones están luchando. Carmen se levantó lentamente, alisando su falda con manos que ahora me doy cuenta estaban temblando ligeramente. Tienes razón sobre los resultados. Diego, si entregamos. ¿Pero a qué costo? Caminó hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el picaporte. Terminaré la presentación de Fernández esta noche. El equipo estará listo mañana, pero después de eso, realmente necesitamos tener una conversación sobre prácticas sostenibles. Después de que se fuera, me senté en mi oficina durante otras 2 horas, supuestamente trabajando en documentos de estrategia, pero realmente pensando en su pregunta. ¿A qué costo? Pensé en mi propia trayectoria profesional, las semanas de 70 horas, las cenas familiares perdidas, las relaciones que habían terminado porque siempre estaba demasiado ocupado. Pensé en los problemas estomacales que habían comenzado 6 meses atrás. La forma en que había estado rechinando los dientes por la noche, las ayudas para dormir con receta que mi médico había recomendado. Pero entonces miré los premios en mi pared, las felicitaciones del liderazgo senior, los aumentos de salario y bonificaciones. Pensé en la casa que había podido comprar en Chamberí, el coche, las vacaciones a lugares a los que mis padres nunca habían podido permitirse ir. El éxito requería sacrificio. Esa era la forma española, ¿no? La mañana siguiente, llegué a la oficina a las 6:30 para encontrar a Carmen ya en su escritorio, pareciendo que no había dormido en absoluto. Sus materiales de presentación normalmente impecables estaban esparcidos por su espacio de trabajo, y estaba haciendo ajustes de último minuto a las diapositivas de PowerPoint. El logo de Industrias Fernández brillaba en su pantalla de monitor, rodeado de gráficos y tablas que representaban meses de trabajo. Buenos días, dije, poniendo una taza de café en su escritorio. Pensé que podrías necesitarlo. Me miró con una sonrisa agradecida que no llegaba completamente a sus ojos. Gracias. Creo que estamos listos. La demo está cargada, todas las especificaciones técnicas están verificadas. Y he preparado respuestas para las 20 preguntas más probables que harán. Estudié su cara más cuidadosamente de lo que había hecho en semanas. Las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas. Y había un ligero temblor en sus manos cuando alcanzó la taza de café. Su piel tenía una palidez grisácea que atribuía a la mala iluminación de la oficina. Pareces cansada, dije, aunque incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que eran inadecuadas. Estoy bien, respondió rápidamente. Solo quiero asegurarme de que todo salga suave hoy. El equipo de Industrias Fernández llegó a las 10 a.m. en punto. 5 ejecutivos, en trajes caros, liderados por su directora de tecnología, María González, una mujer con reputación de hacer preguntas difíciles y esperar respuestas detalladas. Se instalaron en nuestra sala de conferencias principal. Y comencé la presentación con mi apertura Yuchel sobre el compromiso de Tecnovisión con la innovación y el éxito del cliente. Carmen tomó el control para la porción técnica. Su voz firme y profesional, a pesar de su obvia fatiga, los guió a través de nuestra solución propuesta con el tipo de conocimiento detallado que solo viene de la inmersión completa en un proyecto. Anticipó sus preguntas, abordó sus preocupaciones y demostró las capacidades de nuestro software con la expertise que la había hecho tan valiosa para nuestro equipo. Pero noté pequeñas cosas que los clientes probablemente perdieron. La forma en que agarraba el borde de la mesa de conferencias cuando se levantaba, el ligero retraso antes de responder preguntas que deberían haber sido automáticas para ella, la forma en que seguía parpadeando, como tratando de aclarar su visión. 20 minutos después de su presentación, Carmen estaba explicando los protocolos de seguridad de datos cuando de repente se detuvo a media frase. Se quedó allí mirando las diapositivas proyectadas, su boca ligeramente abierta como si las palabras simplemente hubieran desaparecido. Carmen, la animé gentilmente, parpadeó fuerte, sacudió la cabeza ligeramente y continuó como si nada hubiera pasado. Pero vi a María González intercambiar una mirada con uno de sus colegas y sentí un nudo frío formarse en mi estómago. La presentación continuó durante otra hora. Carmen logró recuperar su compostura y terminar fuerte, pero podía ver el esfuerzo que le estaba costando. Para cuando estábamos estrechando manos y caminando al equipo de Fernández al ascensor, estaba visiblemente luchando por mantener su comportamiento profesional. Nos pondremos en contacto dentro de la semana, me dijo María González mientras las puertas del ascensor se cerraban. Su tono era educado pero no comprometido. Y supe que estábamos en problemas. Me volví para encontrar a Carmen apoyada contra la pared cerca del área de recepción, su cara pálida y su respiración superficial. ¿Carmen? ¿Estás bien? Su apartó de la pared, intentó sonreír. Solo necesito un poco de aire fresco. Creo que me tomaré un descanso corto. Pero mientras caminaba hacia la salida, sus pasos eran inestables. Y me di cuenta con creciente alarma de que algo estaba seriamente mal. Esto no era solo cansancio, esto era algo más. La llamada llegó a las 2:47 a.m. un jueves a finales de marzo. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando mi teléfono en la oscuridad de mi dormitorio, preguntándome quién estaría llamando a tal hora. El número era desconocido.
pero algo me hizo responder, ¿es Diego Martín? La voz era profesional, clínica. Sí, soy Diego. Soy la doctora Patricia Herrera del Hospital General de Madrid. Tenemos aquí a Carmen Ruiz. Y usted está listado como su contacto de emergencia para asuntos relacionados con el trabajo. Está estable, pero fue traída esta noche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Está bien, su desplomó en casa. Su vecina llamó al 112 cuando no respondió a los golpes. Está consciente ahora, pero la mantendremos en observación durante la noche. Ha estado preguntando por usted para llamar a los miembros de su equipo, para hacerles saber que no estará mañana, incluso en una cama de hospital. Carmen estaba preocupada por el trabajo. La realización me golpeó como un golpe físico. Conduje al hospital por las calles vacías de Madrid. La ciudad pareciendo extraña y desconocida en la oscuridad pre el amanecer. La sala de emergencias estaba tranquila, con solo el suave pitido de máquinas y el murmullo ocasional del personal médico moviéndose entre pacientes. Carmen parecía imposiblemente pequeña en la cama del hospital, conectada a un IV y un monitor cardíaco. Su cara estaba pálida contra las almohadas blancas y su cabello normalmente perfecto estaba pegado contra su cabeza. Estaba despierta, mirando al techo. Cuando entré a su habitación, Diego dijo débilmente, intentando sentarse. Siento mucho esto. Sé que tenemos la revisión del proyecto Morrison mañana, y la presentación del cliente para Alpara, dije. Más firmemente de lo que pretendía, no te disculpes, no pienses en el trabajo, solo enfócate en mejorar. Me miró con sorpresa, como si no pudiera procesar completamente lo que estaba diciendo, pero los plazos pueden esperar. La doctora Herrera me encontró en el pasillo una hora después. Era una mujer en sus 50 con ojos amables y la manera directa que viene de años de entregar noticias difíciles a familias. Señor Martín, necesito hacerle algunas preguntas sobre el ambiente de trabajo de la señorita Ruiz. Me sentí inmediatamente defensivo. ¿Hay un problema? Está sufriendo de agotamiento severo y deshidratación. Su presión arterial está elevada y está mostrando signos de estrés crónico. Cuando preguntamos sobre su estilo de vida, mencionó trabajar entre 70 y 80 horas por semana durante los últimos varios meses. Los números me golpearon como acusaciones. 70-80 horas. Sabía que el equipo estaba trabajando días largos, pero de alguna manera había logrado no calcular exactamente lo que eso significaba en términos de costo humano. También mencionó que ha tenido problemas para dormir, dolores de cabeza frecuentes y no ha estado comiendo comidas regulares, continuó la doctora Herrera. Estos son síntomas clásicos de burnout. Señor Martín, si no se controla, esto puede llevar a consecuencias serias de salud a largo plazo. Me quedé en ese pasillo estéril del hospital, rodeado de los sonidos y olores de crisis médica. Y sentí algo cambiar dentro de mí. Por primera vez en meses, tal vez años, no estaba pensando en informes trimestrales o entregas de clientes o mi propio avance profesional. Estaba pensando en Carmen, acostada en esa cama de hospital, disculpándose por ser humana. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Necesita descanso. Descanso real, no solo un fin de semana largo, sino semanas para recuperarse adecuadamente, y cuando regrese al trabajo, su horario necesita ser sostenible. El cuerpo humano no está diseñado para operar bajo estrés constante. Pasé el resto de esa noche en la sala de espera del hospital, bebiendo café terrible y pensando en todo lo que había llevado a este momento. Pensé en los resultados de la encuesta de bienestar de empleados que Carmen había mencionado. Pensé en los otros miembros de mi equipo, Elena, que no había estado en casa antes de medianoche en semanas, Tomás, que estaba cometiendo errores que nunca había cometido antes, el resto del personal que había estado absorbiendo silenciosamente cargas de trabajo imposibles sin quejarse, cuando había dejado de verlos como personas y había comenzado a verlos como recursos a ser optimizados. Mi teléfono zumbaba con mensajes durante toda la noche. Elena, preguntando si todo estaba bien. Tomás, ofreciéndose a tomar las asignaciones de Carmen. Otros miembros del equipo, expresando preocupación y preguntando cómo podían ayudar. La ironía no se me escapó, aquí había gente que ya estaba sobreca. Erregada de trabajo, ofreciéndose voluntariamente a tomar aún más porque se preocupaban por su colega. La mañana siguiente, llamé a una reunión de equipo de emergencia. Miré alrededor de la sala de conferencias a caras que de repente vi claramente por primera vez en meses. Todos parecían cansados, no solo cansados de final de un día largo, sino agotamiento crónico profundo hasta los huesos. ¿Cómo había perdido esto? Carmen está en el hospital, comencé. Y vi cómo la preocupación se extendió alrededor de la habitación. Su desplomó por agotamiento anoche. El doctor dice que va a estar bien, pero necesita tiempo para recuperarse. Elena, nuestra desarrolladora principal, habló primero. ¿Cuánto tiempo estará fuera? ¿Deberíamos redistribuir sus proyectos? La pregunta era práctica, necesaria. Pero destacó exactamente el problema que estaba comenzando a entender. Habíamos creado una cultura donde la crisis de salud de alguien inmediatamente se convirtió en un problema logístico a
Resolver, vamos a redistribuir su carga de trabajo, dije, pero no de la manera que usualmente lo hacemos. Vamos a reducir nuestros compromisos, vamos a extender algunos plazos, vamos a decir no a algunas solicitudes. El silencio en la habitación fue profundo. En 3 años de trabajar juntos, nunca había sugerido rechazar trabajo o perder plazos. Tomás, nuestro analista senior, aclaró su garganta. Diego, la revisión de Morrison es mañana. El cliente está volando desde Valencia específicamente para esa reunión. Entonces les daremos la mejor presentación que podamos con el tiempo que tenemos, dije. Pero no vamos a matarnos para hacerla perfecta. Durante los próximos días, comencé a hacer cambios que debería haber hecho meses antes. Rechacé plazos irreales. Contraté contratistas temporales para ayudar con el trabajo de desbordamiento. Comencé a prestar atención a cuando la gente se iba de la oficina y realmente los animé a irse a casa a horas razonables. Pero el cambio más grande fue en cómo veía mi papel como director. Había estado pensando en mí mismo como un optimizador de rendimiento, enfocado en extraer máxima productividad de mi equipo. Había medido el éxito en horas facturables y proyectos completados, no en satisfacción de empleados o prácticas de trabajo sostenibles. Carmen regresó a la oficina 3 semanas después. Después de lo que la doctora Herrera había insistido, era descanso completo. Se veía mejor, su color había regresado y las ojeras bajo sus ojos se habían desvanecido. Pero también había algo diferente en su comportamiento, una cautela que no había estado ahí antes. ¿Cómo te sientes?, pregunté cuando pasó por mi oficina en su primer día de regreso. Mejor, dijo. Aunque su voz era cuidadosamente neutral. Gracias por manejar todo mientras estuve fuera. Carmen, necesito disculparme contigo. Por presionar demasiado fuerte, por no reconocer las señales de que estabas luchando. Por crear un ambiente donde sentiste que no podías decir no a demandas irrazonables. Estuvo callada durante un largo momento, estudiando mi cara como tratando de determinar si mis palabras eran genuinas. Aprecio eso, dijo finalmente. Pero Diego, esto no es solo sobre una disculpa o una conversación. Toda la cultura aquí necesita cambiar. Y honestamente, no estoy segura de que pueda, no sin apoyo desde arriba. Tenía razón y ambos lo sabíamos. Los gerentes individuales podían hacer mejoras incrementales. Pero el cambio real requería transformación sistémica. Y eso significaba confrontar no solo mi propio estilo de gestión, sino la cultura más amplia de la empresa que había recompensado y reforzado prácticas de trabajo tóxicas. La reunión con Carlos Mendoza, nuestro CEO, estaba programada para el lunes siguiente. Había pasado el fin de semana preparando lo que pensé sería una conversación directa sobre ajustar las expectativas de productividad de nuestro departamento. Tenía datos, puntuaciones de satisfacción de empleados, proyecciones de rotación, el costo de la hospitalización de Carmen y reemplazo temporal. Tenía soluciones: contratar personal adicional, implementar arreglos de trabajo flexible, establecer límites alrededor de comunicación fuera del horario. Para lo que no estaba preparado era para la reacción de Carlos. Diego, estoy preocupado por lo que estoy escuchando, dijo, recostándose en su silla de cuero con las manos entrelazadas frente a él. El trato de Industrias Fernández se vino abajo. La revisión del proyecto, Morrison recibió comentarios tibios. Y ahora me estás diciendo que quieres reducir los estándares de productividad de nuestro equipo. Sentí mis argumentos cuidadosamente preparados desmoronarse bajo el peso de su desaprobación. Este era el hombre que me había ascendido 2 veces en 4 años, que había defendido mi avance profesional, que había dejado claro que mi futuro en Tecnovisión dependía del rendimiento excepcional continuo. Carlos, una de mis empleadas, fue hospitalizada por agotamiento. Eso no es aceptable, independientemente de nuestras métricas de productividad. Carmen Ruiz es una empleada valiosa, reconoció. Pero también es una persona. No podemos reestructurar todo nuestro enfoque basado en un incidente. Un incidente. La frase colgó en el aire entre nosotros. Y me di cuenta de que Carlos veía el colapso de Carmen de la misma manera que inicialmente había visto sus preocupaciones, como un problema aislado a ser manejado, no como un síntoma de algo más grande y más problemático. No es un incidente, dije, encontrando mi voz más fuerte de lo que esperaba. Nuestras puntuaciones de satisfacción de empleados son terribles. Nuestra tasa de rotación está subiendo. Estamos quemando gente talentosa porque los estamos tratando como máquinas en lugar de seres humanos. La expresión de Carlos se endureció. Diego, déjame recordarte que estamos dirigiendo un negocio, no un retiro de bienestar. Nuestros clientes esperan resultados. Nuestros accionistas esperan ganancias. Y francamente, nuestros empleados esperan cheques de pago. Todo eso requiere un cierto nivel de compromiso y rendimiento. Salí de esa reunión entendiendo que cambiar nuestra cultura laboral requeriría más que buenas intenciones y ajustes incrementales. Requeriría cambios fundamentales en cómo definíamos el éxito, medíamos el rendimiento y valorábamos la humanidad de nuestros empleados. Pero también salí con una nueva determinación.
Si no podía cambiar inmediatamente toda la cultura de la empresa, al menos podía transformar cómo operaba mi departamento. Podía crear un bolsillo de cordura en lo que estaba comenzando a reconocer como un ambiente fundamentalmente tóxico. El primer paso fue conversaciones honestas con cada miembro de mi equipo, no revisiones de rendimiento o checklists de proyecto, sino discusiones reales sobre sus experiencias, sus preocupaciones y sus ideas para mejora. Lo que aprendí fue tanto iluminador como desgarrador. Elena, quien siempre había visto como nuestra desarrolladora más dedicada, me contó sobre los ataques de pánico que había estado teniendo en el baño de la oficina. Había tenido demasiado miedo de mencionarlos porque pensó que reflejaría mal en su compromiso con el trabajo. Tomás reveló que su esposa lo había estado instando a buscar otras oportunidades porque rara vez lo veía ya. Había estado considerándolo, pero se sentía culpable por dejar al equipo durante un periodo tan ocupado. María, nuestra coordinadora de proyectos, había estado manejando silenciosamente síntomas de depresión que habían empeorado significativamente durante nuestros ciclos de proyecto más intensos. Había tenido miedo de buscar ayuda porque no quería parecer incapaz de manejar la carga de trabajo. Cada conversación fue una revelación sobre el costo humano de nuestra búsqueda del éxito profesional. Estos no eran solo empleados con métricas de productividad, eran personas con familias, preocupaciones de salud, sueños personales y límites que había estado ignorando sistemáticamente. Pero la conversación más difícil fue con Carmen, 3 semanas después de su regreso. Pidió hablar conmigo en privado. Nos reunimos después de horas en la sala de conferencias donde había dado la presentación de Fernández, una lección que ahora me doy cuenta fue deliberadamente simbólica. Diego, he estado pensando mucho sobre mi futuro aquí, comenzó. Y mi corazón se hundió porque reconocí el tono. Lo había escuchado de otros empleados talentosos justo antes de que enviaran sus cartas de renuncia. Aprecio los cambios que has estado tratando de hacer, continuó. Las expectativas de horas extra reducidas, el rechazo a plazos irreales, el enfoque en prácticas sostenibles. Pero necesito saber que estos cambios son permanentes, no solo ajustes temporales hasta que golpee la próxima crisis. Quería tranquilizarla. Prometer que todo sería diferente en el futuro, pero había aprendido suficiente sobre honestidad en las últimas semanas para reconocer que tales promesas podrían estar más allá de mi capacidad de cumplir. No puedo controlar todo lo que pasa a nivel de empresa, dije. Pero puedo comprometerme a continuar abogando por el bienestar de nuestro equipo. Incluso cuando sea difícil o impopular, asintió lentamente. Necesito decirte algo que probablemente debería haber dicho hace mucho tiempo, cuando estaba en el hospital. No estaba pensando en el trabajo porque soy dedicada o obsesiva, estaba pensando en el trabajo porque estaba aterrorizada de ser reemplazada, de ser vista como poco confiable, de perder mi trabajo por ser humana. El peso de sus palabras se asentó sobre mí como una presencia física. Había creado un ambiente donde mi empleada más talentosa tenía miedo de estar enferma, miedo de tener límites, miedo de priorizar su salud sobre su productividad. Carmen, lo siento. Siento tan profundamente que te sintieras así. Y siento que mi estilo de gestión contribuyera a ese miedo. Sé que lo sientes, dijo. Creo que quieres que las cosas sean diferentes, pero querer cambio e implementarlo son cosas diferentes. Especialmente cuando la cultura más amplia de la empresa permanece igual. Tenía razón, por supuesto. La transformación individual, aunque necesaria, no era suficiente para abordar problemas sistémicos, pero era un punto de partida. Durante las semanas siguientes, comencé a implementar cambios que iban más allá de ajustes superficiales. Instituí descansos obligatorios para el almuerzo y realmente los hice cumplir. Creé límites claros alrededor de la comunicación fuera del horario, estableciendo que los emails enviados después de las 18 no se esperaba que fueran respondidos hasta el siguiente día hábil. Comencé a medir el éxito del equipo no solo en términos de proyectos completados y horas facturables, sino también en términos de satisfacción de empleados y métricas de equilibrio trabajo-vida. La resistencia del liderazgo senior fue inmediata e intensa. Carlos Mendoza me llamó a su oficina 2 veces para expresar preocupaciones sobre el compromiso declinante de nuestro departamento y estándares que se ablandan. Otros jefes de departamento hicieron comentarios sarcásticos sobre nuestra productividad reducida y cuestionaron si todavía estábamos haciendo nuestro peso. Pero pasó algo interesante. Nuestra productividad real no disminuyó significativamente. De hecho, en algunas áreas, mejoró. Cuando la gente no estaba agotada, cometían menos errores. Cuando se sentían apoyados y valorados, tomaban más iniciativa y mostraban mayor creatividad en la resolución de problemas. Cuando tenían cargas de trabajo sostenibles, podían enfocarse más efectivamente durante las horas que estaban trabajando. Más importante, nuestras dinámicas de equipo se transformaron. La gente comenzó a colaborar más efectivamente porque no estaban compitiendo por recursos o reconocimiento en un ambiente de suma cero. Empezaron a compartir preocupaciones e ideas más abiertamente.
porque ya no temían que la honestidad sería interpretada como debilidad o deslealtad. Los cambios no estuvieron sin desafíos. Algunos clientes tuvieron que ajustar sus expectativas sobre tiempos de respuesta y horarios de entrega. Algunos proyectos tomaron más tiempo en completarse porque priorizamos calidad sobre velocidad, y algunos colegas en otros departamentos vieron nuestro enfoque con escepticismo o resentimiento, pero por primera vez en años sentí que estaba gestionando seres humanos en lugar de unidades de productividad. Estaba aprendiendo a ver el éxito en términos de rendimiento sostenible, desarrollo de empleados y bienestar a largo plazo en lugar de métricas a corto plazo e informes trimestrales. 6 meses después de la hospitalización de Carmen, recibí un email que lo cambió todo. Era de María González, la CTO de Industrias Fernández, el cliente que habíamos perdido después de la presentación problemática de Carmen. Diego, decía el email, he estado escuchando cosas interesantes sobre los cambios en Tecnovisión. Varios contactos en la industria han mencionado la reputación de tu equipo por prácticas sostenibles y bienestar de empleados. Estamos buscando un socio tecnológico para un proyecto a largo plazo y nos gustaría programar una conversación sobre vuestras capacidades. Miré el email por varios minutos, tratando de procesar la ironía. El cliente que habíamos perdido debido a nuestra cultura de trabajo tóxica ahora estaba interesado en trabajar con nosotros debido a nuestra reputación por prácticas sostenibles. La conversación con María González tuvo lugar 3 semanas después, pero fue diferente a cualquier reunión con clientes que hubiera experimentado jamás. En lugar de enfocarse únicamente en capacidades técnicas y precios competitivos, hizo preguntas detalladas sobre el equilibrio trabajo-vida de nuestro equipo, nuestras tasas de retención de empleados y nuestro enfoque a la gestión de proyectos. He visto demasiadas asociaciones fallar porque el equipo del proveedor estaba quemado, sobreextendido o constantemente perdiendo personal clave, explicó. Estamos buscando una asociación sostenible. No solo una finalización rápida del proyecto, conseguimos el contrato de Industrias Fernández, un compromiso de 3 años por un valor significativamente mayor que el trato original que habíamos perdido. Pero más importante, lo conseguimos debido a nuestro compromiso con tratar a nuestros empleados como seres humanos en lugar de a pesar de ello. Esa historia de éxito se extendió por nuestra red de la industria, llevando a consultas de otros clientes potenciales que estaban similarmente interesados en trabajar con empresas que priorizaban la sostenibilidad y el bienestar de los empleados. Comencé a darme cuenta de que nuestro enfoque no era solo éticamente superior, también se estaba convirtiendo en una ventaja competitiva en una industria que estaba reconociendo cada vez más el costo del agotamiento de empleados. Pero la transformación real no estaba en nuestras relaciones con clientes o números de ingresos, estaba en la experiencia diaria de trabajar en soluciones. Tecnovisión. Carmen, quien había temido que podría dejar la empresa, se convirtió en una de nuestras defensoras más fuertes de los cambios culturales que habíamos implementado. Comenzó a liderar talleres sobre gestión sostenible de proyectos y equilibrio trabajo-vida para otros equipos dentro de la empresa. Los ataques de pánico de Elena se convirtieron en cosa del pasado mientras aprendía a establecer límites y comunicar sus necesidades más efectivamente. El matrimonio de Tomás se fortaleció mientras redescubría la importancia de estar presente para su familia. María buscó tratamiento para su depresión y se convirtió en una defensora de la conciencia de salud mental en el lugar de trabajo. Los cambios se extendieron más allá de mi equipo inmediato. Otros gerentes de departamento comenzaron a hacer preguntas sobre nuestras prácticas y solicitar orientación sobre implementar enfoques similares. Recursos Humanos comenzó a usar nuestro equipo como modelo para iniciativas de participación de empleados. Incluso Carlos Mendoza, inicialmente escéptico de nuestro enfoque suave, comenzó a reconocer los resultados positivos que estábamos logrando, pero quizás el cambio más significativo fue en mi propia comprensión del liderazgo. Había pasado años pensando que ser un buen gerente significaba extraer máximo rendimiento de mi equipo, midiendo el éxito en términos de métricas de productividad y resultados trimestrales. Había creído que empujar a la gente a sus límites era necesario para el éxito competitivo. Lo que aprendí fue que el alto rendimiento sostenible requiere un enfoque completamente diferente. Significa ver a los empleados como seres humanos completos con vidas complejas, desafíos personales y límites individuales. Significa crear ambientes donde la gente se sienta segura de comunicar sus necesidades, preocupaciones, ideas sin miedo a represalias o juicio. Significa medir el éxito no solo en términos de entregables a corto plazo, sino también en términos de salud del equipo a largo plazo y desarrollo de empleados. Más importante, aprendí que el verdadero liderazgo no es sobre controlar o optimizar recursos humanos, es sobre crear condiciones donde la gente puede hacer su mejor trabajo mientras mantiene su salud, relaciones y bienestar personal. La conversación con Carmen, que había iniciado toda esta transformación, tuvo lugar casi un año exacto después de su hospitalización. Estábamos sentados en la misma sala de
conferencias, pero la atmósfera era completamente diferente. En lugar de las reuniones tensas, impulsadas por crisis del pasado, esta fue una discusión relajada sobre las metas futuras de nuestro equipo y oportunidades de desarrollo. Diego dijo: quiero que sepas cuánto han significado estos cambios para mí, tanto personal como profesionalmente, por primera vez en mi carrera. Siento que puedo tener éxito sin sacrificar mi salud o mis relaciones. Debería haberte escuchado antes, respondí. Debería haber visto las señales, reconocido la insostenibilidad de lo que estábamos haciendo, y hecho cambios antes de que llegara un punto de crisis. Tal vez, dijo pensativamente. Pero a veces necesitamos tocar fondo antes de estar listos para hacer cambios fundamentales. Lo importante es que estuviste dispuesto a aprender y adaptarte. Tenía razón, por supuesto. El cambio raramente pasa sin algún tipo de catalizador, un momento de claridad que nos fuerza a confrontar la brecha entre nuestras intenciones y nuestras acciones, entre nuestros valores declarados y nuestras prácticas reales. Mientras escribo esta historia ahora, 2 años después de la hospitalización de Carmen, nuestro equipo se ha vuelto conocido por todas Soluciones Tecnovisión como un modelo de alto rendimiento sostenible. Hemos mantenido nuestra reputación de excelencia técnica mientras mejoramos dramáticamente nuestras puntuaciones de satisfacción de empleados, reduciendo la rotación y creando un ambiente donde la gente genuinamente disfruta venir a trabajar. La cultura más amplia de la empresa todavía está evolucionando, pero los cambios que hemos implementado han creado un efecto dominó que se extiende mucho más allá de mi esfera inmediata de influencia. Otros gerentes han adoptado prácticas similares. Recursos Humanos ha revisado las políticas de la empresa para mejor apoyar el equilibrio trabajo-vida. Incluso Carlos Mendoza ha comenzado a incorporar métricas de bienestar de empleados en su evaluación del rendimiento departamental, pero el cambio más importante no es visible en ningún organigrama o manual de políticas. Está en las interacciones diarias entre gerentes y empleados, en el reconocimiento de que la productividad y la humanidad no son valores competitivos sino complementarios. En el entendimiento de que el éxito sostenible requiere tratar a la gente como seres humanos completos en lugar de recursos a ser optimizados. Ignoré el dolor de Carmen hasta que me vi obligado a verlo, y ese momento de reconocimiento forzado cambió todo no solo para ella, sino para todo nuestro equipo, nuestro departamento. Y finalmente nuestra cultura empresarial. Me enseñó que el mayor desafío del liderazgo no es gestionar productividad o lograr objetivos trimestrales, es crear ambientes donde la gente puede prosperar tanto profesional como personalmente. La verdad sobre la cultura laboral es que no es algo que nos pasa, es algo que creamos día a día a través de las decisiones que tomamos sobre cómo nos tratamos mutuamente, cómo definimos el éxito, y que estamos dispuestos a sacrificar en la búsqueda de nuestros objetivos profesionales. Tenemos el poder de cambiarla, pero solos, y estamos dispuestos a ver claramente, actuar valientemente y priorizar el bienestar humano junto con los resultados comerciales. Si esta historia resonó contigo, si has experimentado desafíos similares en el lugar de trabajo o si eres un gerente que quiere crear un ambiente de trabajo más sostenible y humano, quiero escucharte. Comparte tus propias experiencias en los comentarios abajo. Suscríbete a este canal para más historias sobre liderazgo, cultura laboral y el lado humano del éxito empresarial. Juntos podemos transformar la cultura laboral, un equipo, un gerente y una interacción humana a la vez. Tu historia importa y tu voz puede ser parte del cambio que necesitamos ver en el mundo laboral.